Muy buenas tardes a todos, que Adonai los bendiga. Estamos otra semana compartiendo acerca de la parashá que se lee cada semana en el ciclo anual de la lectura de la Torá. Y esta semana nos toca la parashá Be'ar, y es cuando el Señor habla a Moshe desde el monte Sinaí. Por eso la traducción de la palabra Be'ar es desde el monte, ¿no? Más comúnmente conocido como desde el monte Sinaí, donde hablaba el Señor directamente cara a cara con Moshe, o conocido en español Moisés. El capítulo de Levítico 25, desde el versículo 2 en adelante, nos dice así: habla a los hijos de Israel y le dirás: cuando entren a la tierra que yo entrego a ustedes, reposará la tierra sábado delante del Señor. 6 años sembrarás tu campo, 6 años vendimiarás tu viñedo y reunirás tu cosecha. Y en el año séptimo será sabático, gran sábado será para la tierra, sábado delante del Señor. Tu campo no sembrarás y tu viñedo no vendimiarás. Lo crecido por sí solo de la siega anterior no segarás, y a las uvas caídas no vendimiarás. Gran año sabático será para la tierra. Será el sábado de la tierra para ustedes, por alimento para ti, para tu siervo, para tu asalariado y para los habitantes que peregrinan contigo. Para la bestia y para el animal que está en tierra, será toda tu cosecha para el alimento, ¿no? Y acá el Señor nos está enseñando, o le enseñaba al pueblo de Israel, a guardar también un sábado, una especie de sábado de Shabbat para la tierra, ¿no? Siempre digo y destaco, ¿no?, cuán importante es la palabra de Dios que podemos encontrar en la Torá, y seguir los mandamientos del Señor y aprender de ello, de lo que Dios quiere, y cuán bien nos haría si le hiciéramos caso a guardar esos mandamientos o a seguir esos mandamientos. El Señor ordena que el pueblo de Israel, a la tierra que el Señor le ha concedido, descanse del trabajo después de tener 6 años de cosechar, de sembrar, ¿no? Que se tome un año sabático para descansar, ¿no? Y qué importante sería que esto se pudiera hacer realmente. El pueblo de Israel lo hizo por mucho tiempo, pero después algunos estudiosos dicen que cuando el pueblo de Israel terminó en Babilonia ya se dejó de hacer. Otros, como Maimónides, dice que el pueblo de Israel lo seguía utilizando porque de esta manera contaban los meses, los años y las cosas, ¿no?, que tenían establecidas ya los sacerdotes o el pueblo que quería seguir los mandamientos del Señor. Entonces, sea que lo hayan seguido o no, el Señor le pedía al pueblo que guardaran cada 7 años la tierra. Y si la humanidad entera hubiera seguido este mandamiento, ¿no?, habiendo tantas personas que hacen daño al medio ambiente, que hacen daño a la tierra diariamente, ¿no?, porque la tierra en la humanidad trabaja sin cesar, ¿no? La gente no le importa lo que va a pasar en el futuro, que es lo que nos va a afectar quizás a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Y todo el desastre que hay con la contaminación ambiental, con lugares donde ya hay sequías o lugares que no se puede cosechar, ¿no? Si hubiéramos tomado este sabio consejo de parte de Dios, como también lo podemos encontrar muchos consejos en la Torá, y lo hubiéramos seguido, creo que la tierra sería mucho más linda, mucho mejor, ¿no? Y podríamos haber sacado quizás mejores cosas que las que tenemos hoy en día con respecto al planeta Tierra, ¿no? Después el Señor habla acerca del año del jubileo, el año del Yobel, traducido en hebreo, ¿no?, que se celebraba cada 50 años. O sea, vemos la importancia de Dios, no solo con el día séptimo, el Shabbat, sino con el día año 7, ¿no?, porque en el séptimo año, o sea, hasta la tierra tenía que trabajar 6 años y descansar en el año séptimo, todo haciendo referencia a lo que Dios había establecido desde el Génesis. Porque en Génesis encontramos que el Señor bendice el Shabbat o bendice el sábado, porque en ese día Él había descansado de haber hecho toda la creación. Encontramos que en los 6 días anteriores Dios crea cosas y ve que son buenas, pero vemos que Él bendice el sábado,
a lo único de todas sus creaciones que Él bendice es el día que Él pudo descansar. A nosotros, que somos creación de Dios también, que nos creó en el sexto día, dice que el Señor nos vio a su imagen y a su semejanza y que lo que Él hacía era bueno. Los animales que Dios también creó era bueno. La luna, las estrellas, el sol, para diferenciarnos los días, los años, los meses, las temperaturas y todo lo demás era bueno. Pero el Shabbat el Señor lo bendijo, lo santificó, dijo que tenía que ser un día apartado para Él. Y también nos enseña en la Torá muchas veces que el Señor habla de algo suyo, de su propiedad. Mis sábados cuidará, mis sábados guardará, mi Shabbat guardará, ¿no? Siguiendo y leyendo lo que dice el texto, esta para allá abarcaba de Levítico 25.1 a Levítico 26.2, es un capítulo para leerlo, estuvimos leyendo durante la semana, día tras día, ¿no? Y podemos leer en el capítulo 25 a partir del versículo 19 en adelante, que dice lo siguiente: cuando el pueblo de Israel cumpliera los 50 años de su tierra y quizás sintiera que en ese año, al no cosechar y al sembrar, ¿no?, al no poder hacer esas cosas, quizás iban a perder ganancia, iban a perder cosas que la tierra daba todos los años, o sea, con qué iban a comer, con qué se iban a sustentar. Entonces el Señor les dice que si cumplen sus leyes y sus justicias cuidan y las cumplen, entonces habitarán en la tierra con seguridad. Dice, producirá la tierra su fruto, comerán hasta el hartazgo y habitarán con seguridad en ella. Pero si dijeren, ¿qué comeremos en el año séptimo? He aquí que no sembraremos ni reuniremos nuestra cosecha. Yo mandaré mi bendición para ustedes en el sexto año, para que produzca la cosecha en cantidad para 3 años. Sembrarán en el 8º año y en el que comerán de la cosecha vieja hasta el 9º año. Hasta que llegue su cosecha, comerán de la vieja. La tierra no será vendida definitivamente, porque mía es la tierra, pues peregrinos y residentes son ustedes delante de mí. En toda la tierra de su posesión, derecho rescate otorgarán a la tierra. El Señor entonces pidiendo que cuiden la tierra y que contando esa contabilidad que daban 50 años, no, el Señor tenía que reposar, dice el año de jubileo, pero que tenían que cuidar la tierra esos 7 años, ¿no? Trabajar, esos 6 años, y en el 7º año tenían que descansar. Y si alguien se preguntaba, bueno, ¿y qué vamos a hacer en el 7º año? No vamos a comer, porque no podemos cosechar ni sembrar, no se preocupen, porque en el último año, ya en el 6º año, les iba a proveer el Señor para 3 años más. Y en el 8º y en el 9º comerán todavía del año 6º, dice el Señor. Y así es el Señor cuando Él nos demanda cosas, nos pide cosas y nosotros obedecemos a sus mandamientos y a sus leyes, ¿no? Quizás nosotros podemos pensar, bueno, está bien, yo entrego esto esta situación, este problema, este momento, y pienso que el Señor, a lo mejor, ¿cómo hago para después sobrevivir a lo que venga? Bueno, el Señor siempre tiene su mano para proveernos. Y acá también aprendemos algo importante y destacado de parte de Dios. Sabemos que el pueblo que eligió el Señor Adonai es el pueblo de Israel. Que en el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, muchos extranjeros, viendo las grandes maravillas de Dios en la tierra de Egipto y todas las plagas que Él había mandado, decidieron seguir a Moshe y a estas tribus de parte de Jacob, ¿no? Y se unieron al pueblo de Israel. Y Dios en su Torá establece un mandamiento para el pueblo de Israel. Pero después, cuando el pueblo de Israel peca y se confunde con el becerro de oro, ¿no?, el Señor cambia nuevamente la ley y dice que esta ley va a ser para el extranjero que habita en el pueblo de Israel y que sea parte del pueblo de Israel. Entonces, acá vemos que el pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel, había extranjeros que debían seguir y cuidar esos mandamientos y esas leyes, ¿no? Pero ahora vemos y entendemos en este texto de quién es la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel, que hizo que entraran
en la tierra de Canaán, que estaba habitada por gente que quizás eran familia en otros tiempos, porque todos han venido del núcleo de Noé y de su familia, y hemos salido de ahí. Y cuando el Señor arrasó el diluvio, solamente había en el barco del diluvio 8 personas, y todos eran ahí, pero no eran parte del pueblo de Israel, los que habitaban en la tierra de Canaán. Y el Señor hizo que Israel conquistara esa tierra. ¿Pero a quién le pertenece esa tierra? A Dios. ¿De quién es esa tierra? De Dios. Entonces, en la tierra que Dios da, Israel es peregrino en esa tierra. Entonces, el Señor establece sus leyes y sus mandamientos, y es Él quien nos enseña a vivir diariamente. Y en la Torá podemos encontrar un montón de ejemplos así, que son provechosos y de buena enseñanza. Para terminar, en el capítulo 26, vamos a leer desde el 1, dice: no harán para ustedes ídolos, imágenes esculpidas, monumentos para idolatría, no erigirán para ustedes ni piedras de losado, no pondrán en vuestras tierras para posternarse sobre ellas, porque yo soy el Señor Dios suyo. A mi Shabbat cuidarán y a mi santuario tendrán respeto. Yo soy el Señor. ¿No? Acá el Señor nos está diciendo que para nosotros no hagamos ídolos ni imágenes esculpidas. Monumentos para idolatría no erigirán para ustedes. No, nada en las piedras del losado. No pondrán en las tierras para postrarse delante de ellos. La idolatría totalmente para afuera. ¿No? Uno de los mandamientos importantes, el mandamiento, mejor dicho, más importante, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y saber que el Señor es uno, el Dios de Israel es uno, el Creador, Adonai, uno solo, a los cuales nosotros tenemos que amarlo con nuestro corazón. Y Él no permite la idolatría, otras adoraciones a otras cosas, imágenes. Ni los ángeles permitieron que se les adoraran. Cuando leemos en el Tanaj que un ángel se presentaba a una persona y esa persona quería postrarse, él decía: no, adora a Dios. El culto, la rendición es solo para Dios. La idolatría es uno de los pecados que más habla la Torá, el Tanaj por completo, la Biblia en completo, ¿no? Las imágenes, los ídolos, a que muchas veces las personas caen buscando sanarse de sus enfermedades, sanando sus dolores, en imagencitas que tenemos a veces dentro de la Biblia, como tienen muchos, vírgenes, santos. Esas cosas no interceden por nosotros delante del Creador. Alguno puede decir: bueno, yo oré y se sanó. Alguno puede decir: yo pedí el trabajo y me dio el trabajo. La misericordia y la gracia de Dios está para todos. El sol sale para buenos y malos. Eso no significa que algo que nos pase bueno pueda hacer que sea proveniente o gracias a eso que nosotros oramos y rezamos. Si nosotros le decimos creer en Dios y vamos y pedimos a algo que es idolatría, en realidad estamos no recurriendo a Dios sino a esa imagen. Y el día de mañana, cuando estemos frente a Dios, esa imagen no nos va a poder salvar. Entonces, si nosotros decimos creer en Dios, debemos amarle a Él por sobre todas las cosas. Después aclara algo importante. Dice: a mis sábados cuidarán y a mi santuario tendrán respeto. A mis sábados cuidarán, los Shabbat, ¿no? Hoy tuve una larga discusión por así decirlo, porque en realidad me gusta a veces intercambiar cuando las personas tienen conocimiento y no están tan cegadas igual con el tema de su religiosidad o con quizás con cosas de la iglesia o del cristianismo de años. No, cuando me refiero al cristianismo me refiero tanto al católico como al evangélico, ¿no? Porque hay cosas que todavía la iglesia evangélica no soltó del catolicismo, ¿no? Y hablamos en una larga intercambio de palabras, ¿no? Y esta persona exponía su punto de vista, que es el que enseña muchas veces en la iglesia, pero mi pregunta que siempre me hago es: ¿por qué los creyentes en Jesús son tan tercos muchas veces en negar el tema del día Shabbat?
¿no? Del día sábado. Acá vemos que el Señor dice que a mis sábados cuidarán. Mis sábados, los hace propios suyos, así como está diciendo, la tierra es mía y ustedes son peregrinos. Está diciendo, ese día es mío. Y como le dije anteriormente, bendijo ese día. Y dice en Isaías 66, al final, que todas las naciones vendrán a postrarse delante del Señor de Shabbat en Shabbat, de sábado en sábado. Entonces, la respuesta muchas veces del cristiano que me encuentro es el Cristo en nuestro reposo. Cristo ya con el morir en la cruz ya invalidó los demás mandamientos. Matar no está mal, robar no está mal, tener algo más importante que a Dios no está mal, eso no está mal, eso está dentro de los 10 mandamientos de Dios. Y dentro de los 10 mandamientos de Dios tenemos también el guardar el sábado, el Shabbat. Y como siempre lo explico, el Shabbat no es el día sábado, sino que es el viernes cuando comienza el atardecer y dura hasta el sábado al anochecer. Y los días se cuentan como sabemos por números. Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana, quinto día de la semana, sexto día de la semana y Shabbat. No hay un solo versículo que justifique el cambio de día sábado al día del domingo. Es una apreciación humana de los hombres establecer que el día del domingo ahora se cambiaba y se establecía como Shabbat, ¿no? Y reemplazaba el Shabbat. Algunos pueden comentarme también lo que dice Pablo en el versículo de Gálatas, que nadie los amoneste en días de reposo, como también tuve la respuesta de un pastor cuando le pregunté por qué, si los discípulos celebraban, los discípulos de Jesús, la Pascua en Pesaj, por qué el cristianismo cambió la fecha y la celebran y la recuerdan y obligan a la gente y le meten a la gente en la cabeza que ese día inexistente, porque no existe una Pascua, un Pesaj separado de lo que hizo el Mesías, ese día que era un Pesaj judío, israelita, con todas las costumbres israelitas, con todo lo que tenía el Señor, ¿no? Que era de parte de su pueblo de Israel. ¿Por qué persisten en celebrar ese día? Bueno, ¿por qué persisten en celebrar los domingos? ¿Por qué persisten en estas cosas que el Señor no cambió? No hay un solo versículo que podamos encontrar en el Nuevo Testamento que diga que Yeshua cambió el Shabbat, que Yeshua dijo, ahora me recordarán el día que resucité, el primer día de la semana, que encima en las traducciones tenemos incongruencias que todavía no se sabe si resucitó el sábado a la noche o el domingo a la mañana, el Shabbat a la noche, porque hay versículos en las Biblias textuales y en los textos más antiguos que dicen que pasado el Shabbat, Yeshua resucitó. Y si es pasado el Shabbat, estamos hablando el sábado al anochecer, entre el anochecer del sábado y el domingo, o sea, el primer día de la semana a la noche, porque los días empiezan al revés de lo que nosotros tenemos conocimiento, y el domingo a la madrugada. O sea, cuando nosotros hacemos el culto a las 10 de la mañana, ya hace unas horas que el Señor había resucitado. Y el que hace el culto el primer día de la semana, a las 7 de la tarde, ya lo está celebrando el segundo día de la semana. O sea, ni siquiera el domingo lo está celebrando a la luz de la Escritura, porque los días, vuelvo a repetir, empiezan en el atardecer. Entonces, ¿por qué tanta nimiedad con el sábado? Es una respuesta a la cual oro y pido al Señor sabiduría. Y encuentro una respuesta quizás que también utilizó Jesús y que también lo leemos en el libro de Isaías, que lo utilizó para los religiosos tercos que había en ese momento, en el siglo I, en el pueblo de Israel, que eran los fariseos, saduceos, ¿no? Que tenían miles de costumbres, ¿no? Yo no hablo de celebrar el sábado quizás como hace el judaísmo, ¿no? Que no prende ni siquiera las luces, porque no es algo que está establecido en la Torá. Si no está en la palabra de Dios, es invención del hombre, ¿no? Pero yo digo, si el sábado no lo puedo guardar porque no es algo necesario y no me salva, el domingo tampoco. Ir a la iglesia, el culto, un domingo, no me salva. Congregarme los domingos no me salva. ¿Por qué lo hacen? Ningún pastor te va a decir, no te congregues. No hace falta que vengas el domingo a la iglesia. Te va a decir, el que ama a Dios cumple sus mandamientos y quiere las bendiciones que dice Deuteronomio 28, que están en la Torá, son parte de la Torá. Y otra de las cosas por las cuales me discuten siempre, o me dicen siempre, es que bueno, si guardas el sábado tenés que guardar toda la ley.
¿Y cuál es el problema si quiero yo guardar toda la ley? Si es la ley de Dios, si son las palabras de Dios, si yo amo a Dios con todo mi corazón, los mandamientos de Dios no son gravosos para mi vida. Y como decía Salomón, ¿no? Dice, el fin de todo discurso es esto, o sea, terminando con todos los discursos que hay en la tierra es este: guarda los mandamientos, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. Porque algún día el Señor traerá todas nuestras obras a juicio, sean buenas o sean malas. Entonces, como dije anteriormente, en el Nuevo Testamento, como lo llaman los cristianos, no encontramos ni un solo versículo que diga Dios cambió el día y ahora es sábado. Eso fue una concesión humana después de decir, bueno, vamos a separarnos del judaísmo totalmente, y ellos celebran el sábado y nosotros vamos a tener el primer día de la semana y vamos a recordar esto. Y otros dicen no, porque hay un versículo que dice que estaban el domingo, el primer día de la semana, compartiendo el pan. Un versículo. Y encontramos en el libro de Hechos 25 versículos donde los apóstoles en el Shabbat estaban en el templo, o sea, en la casa de Dios, predicando, sanando enfermos, hablando del Señor. Y hasta unos que no eran judíos le habían pedido que vinieran el próximo Shabbat para poder escuchar acerca del Mesías, Yeshua. Estaban pronto esperando hasta el próximo sábado para poder escuchar de vuelta la palabra del Señor. Entonces, lo del cambio de día es radicalmente una invención humana. No es una invención de Dios, no está en su palabra. Y no encuentro en su palabra algo que se refiere como algo propio de Dios. Que tantas veces diga, ni siquiera nosotros dice, ustedes son míos. No. Habla de la tierra acá diciendo, como estábamos leyendo antes, sí, la tierra es mía, ustedes son peregrinos. Mis sábados tienen que cuidar, mis sábados, es parte de mí, yo lo establezco, yo lo establecí así. Estaba en Génesis cuando no había judíos, él lo bendice. Algunos me pueden decir, no, pero en el libro de Génesis Jacob no guardaba el sábado, Abraham no guardaba el sábado. No sé qué mandamiento se refiere Dios cuando dice que a Abraham le agradó por su fe, pero que también le agradó, y se lo dice a Isaac, su hijo, cuando se le aparece, que porque Abraham había guardado sus mandamientos. ¿Cuáles eran los mandamientos de Dios? No lo sabemos, no estaban establecidos en Génesis todos los mandamientos. Luego Dios pone los 10 mandamientos, y dentro de los 10 mandamientos está el sábado, pero también dentro de esos 10 mandamientos está amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Entonces, si Dios invalidó el sábado y los otros 9 están vigentes, ¿cómo puede ser esto posible? Maten, asesinen, roben, estén con la mujer del prójimo. Total, el Señor ya está, ya cargó con esas cargas en la cruz. Y no me vengan con chicaneadas de que tengo que cumplir toda la ley, entonces tengo que apedrearte cuando cometemos un pecado. Porque eso estuvo establecido de parte de Dios cuando se iba formando el pueblo, ¿no? Y es más, Yeshua, cuando favoreciendo lo que estoy diciendo, cuando los líderes espirituales de Israel en el año 1, del siglo 1, perdón, le dicen algo sobre los discípulos que comían sin lavarse las manos, y que Jesús le dice, no hay nada en la ley de Dios que prohíba comerse sin lavarse las manos, y no es lo que contamina al hombre no lavarse las manos, sino lo que entra y lo que está en nuestro corazón. Pero él les dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por mandamientos de hombres, y le dice, ¿no?, que ustedes tienen una forma de el perdón del Padre, ¿no? Porque en el mandamiento de Dios, que es honrar a tu padre y a tu madre. Entonces ustedes dicen, están invalidando el mandamiento de Dios con esa forma, el corbán, ¿no?, de esa ofrenda del Señor, listo, yo estoy perdonado y estoy libre. No, porque el mandamiento dice, morirá irrevisiblemente, y lo dice Jesús, aquel que dio tu vida por vos, y que cristiano dice, ahora soy perdonado de todos mis pecados. El Señor está diciendo, el que deshonra al padre y a la madre, o sea, faltando el mandamiento de Dios, merece morir. Eso es lo que está diciendo en el texto. Entonces, yo ya sé, como creador de Yeshua como Mesías en mi vida, que yo no puedo ir por ahí apedreando a gente, ¿no?, que no guarda el sábado, que insulta al Señor y todas esas cosas, porque
ya no es parte de eso de la ley. Eso es lo que yo puedo llegar a decir, y el sacrificio de animales es lo que puedo llegar a decir, ¿no? En mi corazón, de decir, eso no va más, no corre más, porque ni siquiera los judíos que no creen en Jesús andan matando gente que no cumple la ley, o la Torá, o los profetas, o los escritos, ¿no? En este momento, ni siquiera ellos lo hacen. No hay casa de Dios, no hay templo, no siguen ese mandamiento. Pero sí siguen leyendo todos los años, como compartimos ahora, la Torá en un año. Y la siguen leyendo. Y la siguen compartiendo. Y siguen sabiendo qué es lo que está mal en los mandamientos de Dios. Y eso es lo destacable del pueblo de Dios. Que tienen un amor por la palabra del Señor. Un amor por guardar sus mandamientos, ¿no? Y si voy al caso de que Jesús perdonó a aquella mujer que había estado sorprendida en el acto de adulterio, debemos entender una cosa, que Jesús no la condenó y la dejó ir, pero le dijo, vete y no peques más. No, o sea, la fe va acompañada de seguir y guardar los mandamientos de Dios. Yo puedo tener fe en Dios, pero si yo no sigo sus mandamientos, si yo no tengo un modus de vida, no tengo un modo de vida, no sirve de nada mi fe. Porque yo digo, puedo decir, soy cristiano, creo en Jesús, sí, qué bueno. Y de repente pasa uno que se está muriendo de hambre por ahí y lo dejo morir, como decía Santiago. No, vení mañana, después vemos, o oro por él y nada más. Y tengo yo con qué darle a esa persona. Entonces no sirve de nada la fe. La gracia, como dicen muchos, por gracia, somos salvos por gracia. Creer que solo somos salvos por gracia es tan tonto como creer que somos solo salvos por obras. O sea, yo no te puedo decir que soy salvo por guardar la ley totalmente o hacerlo de esta manera. Porque ¿quién va a ser salvo? Solamente Dios sabe. Y solamente los que estaban preparados y estaban escritos y están inscritos en el libro de la vida, ¿no? Pero vemos en toda la Biblia y leemos varios ejemplos, los apóstoles de Jesús, o sea, ellos no siguieron solo manejándose por fe, ellos siguieron guardando mandamientos. Ellos siguieron estableciendo los parámetros de la vida de una persona que creía que Jesús era el Mesías. ¿No? Pablo critica un montón de cosas que son justamente cosas que estaban en la Torá. No sean homicidas, fornicarios, no sean avaros, guarda con la prostitución, guarda con esto, guarda con lo otro. Todas cosas que Dios ya había establecido en la Torá o en el Tana, con los profetas, advertencia. O sea, un modo de vivir, debemos seguir todos cuando conocemos al Señor. ¿Y dónde encontramos ese modo de vivir? En su Escritura. Tenemos fe, sí, y somos salvos gracias a la misericordia, ahora sí, y a la gracia de Dios. Pero la gracia ya estaba introducida en el Antiguo Testamento también, porque en Bereshit leemos que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y muchas personas destacadas de parte de Dios. Como también hay gente que tuvo, como Sansón, de parte de Dios, tenían su espíritu, pero fueron paulatinamente cometiendo errores y se perdieron de lo que Dios tenía preparado para sus vidas. Entonces, esta es mi forma de ver el Evangelio, esta es mi forma de vivir bien. Y vivo libre, no estoy atado o diciendo, tengo que guardar el Shabbat y no, qué presión. No, me gusta, lo hago porque amo al Señor y amo guardar sus mandamientos o amo seguir sus leyes, sus ordenanzas. Parece que la palabra ley es una cosa maldita para el cristiano. Es como decir, ya no estamos bajo eso, ya el Señor nos liberó. ¿De qué te va a liberar el Señor? Si el mensaje de Jesús no fue de liberarnos, sí, perdonaba nuestros pecados, sí, nos amó, porque dio su vida por nosotros, pero ¿quién es el que más le dolió dar su Hijo? Al Señor, al Creador, y Él lo hizo por amor a nosotros. Su misericordia y su amor incomparable, que vamos a estar lejos de que jamás un ser humano pueda igualar al amor de Dios, hace que cada día nosotros podamos estar caminando, ¿no? Y que cosas que antes
estaban establecidas así y para personas de tal forma ahora podemos ir directamente, comunicarnos directamente con Dios. Ese es el significado de que el velo del templo se haya roto. Algo que era para los sacerdotes y que si no estaban impecables, morían, ahora podemos acercarnos a Dios, ¿no? Y recibir de parte de Dios lo que es su bendición. Pero no podemos andar por la vida diciendo, no, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, Dios me dijo tanto. No, Dios me dijo a través de su escritura tal cosa. Dios me dijo a través de su palabra tal cosa. Pablo en la carta de Gálatas puede decir así, que nadie los amoneste en guardar los sábados, pero en la carta de Romanos dice que por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que por nuestra fe validamos esa ley, ¿no? Entonces, ¿qué entramos en una contradicción? ¿Pablo me salva? No, solamente Dios me salva. Y la palabra de Dios, con la voz de Dios, Dios hablando al pueblo, diciendo los 10 mandamientos, mirá qué importante, hablándole al pueblo. ¿Cuántos casos vemos en la Biblia que Dios le habla al pueblo y le señala lo que tenían que hacer? Y dentro de esos 10 mandamientos está el del Shabbat. Y como dije antes, en Génesis, y después en el día nuevo, que vendrán todas las naciones de Shabbat en Shabbat. Entonces, ¿cómo puede ser que no entendamos? Es justamente por ese versículo que le decía antes, que compartió Jesús y que decía el profeta Isaías. Viendo lo que ven, no lo entienden, y leyendo lo que tienen para leer, no hacen caso, para que no sean sanados, ¿no? Y el Señor no los convierta y no los salve, ¿no? Eso es lo que dice el profeta Isaías. Tienen los ojos cegados, la mente cegada en lo que se dice que es la gracia de Dios, en lo que se dice que es el día del Señor. El día del Señor es el sábado. En el Apocalipsis, Juan estaba en el día del Señor, estaba en sábado. A mis sábados cuidarán, a mis sábados guardarán, a mis sábados llamarán santo, a mis sábados... ¿Cuántas veces lo leemos en la palabra? ¿Cuántas veces vemos a Dios diciendo algo, haciéndolo tan propio o de sí, o de un mandamiento de sí? No vemos un mensaje que dice, no matarás porque yo lo digo, yo lo establezco, no. Dice no matarás el versículo, pero dice a mis sábados cuidarán. A mis sábados guardarán, a mi Shabbat guardarán. Es importante para el Señor que puedan seguir sus leyes y sus mandamientos. Bueno, esto fue un poco la práctica de la semana, me extendí en el tiempo y espero que sea de bendición para ustedes y para su vida. Que Adonai los bendiga grandemente, nos encontraremos seguramente la próxima semana. Bendiciones.